Si se van a instalar baldosas sobre los pisos adyacentes a los contornos de bañera, recomendamos de manera enfática usar las membranas impermeables y de desacoplamiento Schluter-Ditra o Schluter-Ditra-Hit. Los pisos se pueden impermeabilizar completamente sellando las uniones entre membranas con las bandas impermeables Schluter-Kerdiband. El resultado es un sistema impermeable integral que protege los substratos sensibles a la humedad, como son la madera contrachapada y el OSB. Por favor, consulte el manual de instalación de Schluter-Ditra para conocer todos los detalles antes de comenzar su proyecto con Ditra. En esta aplicación, la membrana Schluter-Ditra se instala sencilla y fácilmente con un mortero adhesivo modificado como Schluter All Set o Fast Set debido a que tenemos un substrato de madera. El mortero se debe mezclar a una consistencia bastante líquida, pero capaz de seguir manteniendo la dentada. Aplique el mortero con una llana de dientes en B de 1/4 por 3/16 de pulgada o con la llana Schluter-Ditra Trowel, la cual presenta dientes cuadrados de 4.5 por 4.5 milímetros. Limpia el polvo u otros residuos del substrato. Aplique una fina capa de mortero con la parte plana de la llana para producir un contacto sólido con la superficie y después aplique más mortero usando la parte dentada de la llana. Coloque la membrana Ditra con el geotextil hacia abajo. Permita una separación de 1/4 de pulgada entre la membrana Ditra y el frente de la bañera. Adhiera firmemente la membrana al mortero usando una flota de madera. Levante una esquina de la membrana y revise la cobertura. Una instalación correcta tiene como resultado un contacto total entre el geotextil y el mortero adhesivo. Adhiera nuevamente la membrana. Una vez instalada la membrana Ditra, usamos los accesorios impermeables Schluter-Kerdi para sellar las uniones entre la membrana Ditra y conectarla a las paredes y a los contornos de bañera. La banda se instala con cualquiera de nuestros morteros adhesivos Schluter o algún mortero adhesivo no modificado. El mortero se debe mezclar a una consistencia bastante líquida, pero capaz de seguir manteniendo la dentada. Aplique el mortero con una llana de dientes en B de 1/4 por 3/16 de pulgada o con la llana Schluter-Kerdi Trowel, la cual presenta dientes cuadrados de 1/8 por 1/8 de pulgada. Coloque cinta adhesiva de pintor para proteger el frente de la bañera. Rellene las cavidades de la membrana Ditra adyacente a la bañera y aplique más mortero adhesivo en la superficie. Limpie el mortero adhesivo que pueda quedar en la separación entre Ditra y la bañera. Para mantener limpia la unión durante la aplicación del mortero adhesivo, se puede usar un cordón de espuma de 1/4 de pulgada o similar. Dicho cordón se debe retirar antes de aplicar Kerdifix. Rellene completamente la separación entre la membrana Ditra y la bañera con Schluter-Kerdifix u otro sellante adecuado. Coloque la banda sobre la unión. Adhiera la banda al mortero adhesivo y al sellante Kerdifix usando la parte plana de la llana o una espátula para yeso para garantizar una cobertura completa y eliminar bolsas de aire. La banda Kerdiband también se usa para sellar las transiciones entre el piso y las paredes. Puede doblar la banda antes de instalarla para mantener firmes los ángulos y facilitar la posterior colocación de las baldosas.
Aplique mortero adhesivo al área donde instalará la banda Kerdiband. Adhiera la banda al mortero adhesivo usando la parte plana de la llana o una espátula para yeso. Instale los ángulos prefabricados Schluter Kerdi Kerek con mortero adhesivo. Aplique mortero adhesivo al área donde instalará los ángulos. Adhiera los ángulos Kerdi Kerek al mortero adhesivo usando la parte plana de la llana o una espátula para yeso. La instalación de los ángulos se puede hacer más fácil sujetando un lado del ángulo en posición mientras se ajusta el otro lado. Repita este proceso en el resto de las juntas, asegurándose de mantener solapes de 2 pulgadas como mínimo en todas las uniones. Sellar las uniones en la membrana Ditra y en las conexiones a los contornos de bañera mejora la utilidad del baño al garantizar una impermeabilización integral en un área constantemente expuesta a la humedad. Para conocer todos los detalles sobre las diferentes características y beneficios de Ditra y cómo ésta puede mejorar su instalación de baldosas, vea nuestro video completo Cómo instalar la membrana impermeable y de desacoplamiento Schluter Ditra. Si todavía tiene preguntas, por favor, póngase en contacto con nuestros especialistas en atención al cliente. Para más información sobre los productos Schluter, visite schluter.com o nuestro canal de YouTube para ver nuestros videos.